Aleluya, Dios les bendiga más. Bendito Jesús, damos gracias al Señor porque verdaderamente pues nos permite estar en su casa de oración y esta parte, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido tener. Tengo que decirlo porque si no exploto, es que cuando vino Pastor, Josué se llama el evangelista que vino que tenía las operaciones. Josué, ¿verdad? Joshua, algo así, ¿verdad? Ajá, ok. Joshua, ¿verdad? Se llamaba el evangelista. Dios usó ese evangelista, pues yo pasé para la oración, es un testimonio hermoso. Y yo pasé primero con Carlito, porque yo quería que él orara por Carlito, y lo traje arrestado, como, no me importa, yo le digo, ven, y tiene que venir. Y él pasa bien obediente, él no hace fuerza. Y entonces después sentí del Señor pasar otra vez, porque yo quería pasar, me salió ¿cómo le digo? Un nacido en mi seno izquierdo, bastante grandecito, y me asusté. Yo dije, ay, santo. Estuve orando y fui al hospital rápido y me atendieron y qué sé yo, a la doctora. Y me atendieron y qué sé yo. Pero antes de eso, yo vine aquí viernes y tenía que ir a la doctora. Es jueves y tenía que ir a la doctora el lunes, pero el domingo fue que él vino, ¿verdad? El domingo él oró por mí, pero él no me preguntó nada nada. Es que Dios es grande y Dios sabe y conoce tu corazón. Y a través de él Dios me dijo, nada, estás sana. Me dijo, estás sana y a las 3 semanas vas a estar aquí testificando. Hermanos, un poquito más allá, pero después de las 3 semanas estoy testificando que no hay nada ahí. Me hicieron todos los análisis, la gloria es para Dios. Y una vez más, Dios contesta nuestras peticiones, ¿verdad? Nunca llega tarde, la gloria es para Él. Nunca llega tarde, a veces uno se pone como que nervioso porque cuando yo lo vi, yo me asusté tanto, yo dije, no me diga. Y pues tengo mucha familia de cáncer que ha muerto de cáncer, mi papá, mi mamá, tengo mucha gente, pero la gloria es para Dios y Dios nos guarda, nos cuida y nos bendice en todo momento. Estamos con Él de la mano. Y siempre yo digo, un corito que no lo voy a cantar, pero es que se me vino a la mente así, que un corito que yo digo, ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? ¿Y qué sería de mi familia? Eso yo lo llevo dentro de mi corazón todo el tiempo. Doy gracias al Señor que Él me alcanzó. Amo esta iglesia, los amo de corazón. Yo estuve un tiempito afuera hace poquito en mayo y junio, y me hervía el corazón, así yo no sé una cosa. Yo decía, ay, no, yo estoy loca por llegar a mi iglesia y como que estar en las cosas que yo estoy, en todas esas cosas que yo siempre estoy por ahí donde quiera, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en todo. Y eso me hacía una falta. Pero allá estaba visitando iglesias para la gloria de Dios. Y vamos, después que ya di este testimonio, vamos a cantar al Señor, a la gloria de Dios, con gozo, con gozo. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Aleluya. Bendito Jesús, bendito Jesús. Santo eres, Señor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él.
fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Recibe toda la gloria, Padre, toda la honra. Bendito Jesús, aleluya. Santo el Señor. Deben un momentito que se me quedaron los ojos. Bendito Jesús. Vamos a buscar la palabra del Señor, aleluya, en Hebreos 6, 9 al 20. Bendito Jesús, aleluya. Santo el Señor. Santo eres, Señor. En lo que buscan la palabra, pues yo doy gracias al Señor por la misma. Hebreos 6, 9 al 20. Bendito Jesús. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu maravillosa palabra, la cual nos redarguye, mi Señor, la cual nos enseña, Señor, por el camino que debemos andar. Que fuéramos, Señor, si no tuviéramos esta palabra, mi Señor, tan poderosa. Que fuera de nosotros, Señor, aleluya, si no nos sometiéramos, mi Señor, a ella. Gracias te damos por ella, mi Señor, cada día en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Jesús. Santo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Jesús. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró, aleluya, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendito Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito Jesús. Le pedimos a los hermanos que están a cargo de pasar por las ofrendas y cantamos a la gloria de Dios. Bendito Jesús. Alaba pueblo, alaba a tu Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Alaba pueblo, alaba a tu Dios. Alaba pueblo y hazlo de corazón. Alaba pueblo, alaba a tu Dios. Alaba pueblo y hazlo de corazón. Porque aunque Pablo atado con cadenas, su alma estaba libre.
Dios les bendiga de manera especial. Diga un fuerte amén. Amén. Tome asiento, bendito el nombre del Señor. Le damos gloria a Dios por sus bendiciones. Adorado sea el nombre del Señor. Nuevamente gracias al grupo que fue el domingo a Lady Lake. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nos llegó un matrimonio nuevo. Adorado sea el nombre del Señor y seguimos orando para que el Señor siga abriendo puertas. Amén. Y que Dios pues se glorifique de manera especial. Estamos en diálogo con el director de misiones en todo esto que vamos, ¿verdad?, llevando a cabo. Así que oremos mucho para que Dios pues siga glorificándose de manera especial y de manera poderosa. Abra su Biblia en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Solamente voy a tocar luego, antes de comenzar el capítulo 7, voy a tocar 2 o 3 textos nada más. Posiblemente son 2 los que voy a tocar. Bueno, le digo tan prontito. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. De 2 a 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Para cerrar el capítulo 6 y abrir el capítulo 7. Bendito el nombre de Jesucristo. Y cómo termina, ¿verdad?, el 6º sello. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Lo tienen ustedes, así que leemos los 7 primeros versos de la palabra del Señor. Y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes dicen amén. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que decían, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los llamados o de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Llego hasta ahí porque yo sé que no vamos a tocar lo de los sellados, y porque hay unas tribus que aparecen aquí y no aparecen, o sea, aparecen en otro lugar y no aparecen aquí, pero no vamos a llegar hasta ahí. Usted, yo sé que es buena gente, me va a dar tiempo, ¿verdad que sí? Gracias por el solo amén, los demás no me quieren dar tiempo. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. El capítulo 6 cierra bien interesante, bien interesantemente. De hecho, el capítulo 6 está cerrando también los primeros 3 años y medio
de los 7 años. Aquí vamos a entrar entonces de los primeros 3 años y medio, vamos a entrar a los segundos 3 años y medio, o sea, lo que se conoce como la apretura de Jacob. Porque aquí las cosas se ponen dolorosas de verdad. Los primeros 3 años y medio que vemos aquí, vemos una preparación para que se dé lo que se ha de dar, es la ira de Dios sobre la tierra por causa del pecado y la desobediencia y por causa de la maldad de los hombres, tratando Dios nuevamente de provocar el arrepentimiento en la vida de los humanos a través del castigo. Sabe que hay formas de llamarle la atención a la gente. El castigo es la última. Y eso es un principio aún dentro de nuestro sistema de ley, donde los primeros problemas que una persona tiene, de acuerdo, ¿verdad?, a la gravedad, el juez tiene la tendencia, ¿verdad?, de extenderle misericordia por el simple hecho de que es la primera ofensa, de que no ha habido un récord, ¿verdad?, o un patrón en la vida de esta persona. Pero luego que los patrones se continúan, los castigos vienen a ser más fuertes hasta que viene un castigo bien doloroso. Y allí vemos en la vida del hombre, porque el hombre es bien complicado y con su voluntad propia, el hombre decide cambiar o no decide cambiar. Aun cuando los castigos muchas veces son los peores. Una ocasión estaba viendo en una de las cárceles de aquí, de este país, una de las cárceles más malas, porque allí están las personas más malas, no es que el sistema sea malo, sino que allí están los peores de los peores. Y estaba un periodista entrevistando a uno de ellos que se calificaba entre los peores, el más peor. Había matado docenas y docenas de personas de los que la ley había podido lograr, ¿verdad?, culpabilizar a esta persona. Aunque él mismo decía que que él no se acuerda de cuánta gente había matado. Una de las preguntas que me marcó es que ella le dice: si el gobierno le extendiese una oportunidad para que usted se rehabilitara y pudiera salir de aquí, y él la interrumpe y le dice: no me saques de aquí, porque a la vez que me saques de aquí vuelvo a matar. Y ella se quedó sin palabras. Casi termina la entrevista en ese momento. Quiere decir que en ese libre albedrío del ser humano, no importa cuántos azotes, si la persona ha decidido, no hay quien lo cambie. Entonces, quiero traer aquí también que esto no es que Dios no sea poderoso, porque dentro del calvinismo hay esta idea de que tú no puedes ser más poderoso que Dios, así que cuando Él te llama a arrepentimiento, tú te vas a tener que arrepentir. Pero la Biblia presenta un cuadro completamente diferente, y lo presenta no solamente en el Antiguo Testamento, sino aquí en el libro de Apocalipsis, donde se hace uno de los paréntesis que el Apocalipsis hace, es para decir lo siguiente, que los castigos eran unas cosas espectaculares, para usar una palabra. Y dice: y ni aún así los hombres se arrepentían. O sea, que el ser humano ha de decidir hacia dónde ha de ir, y no importa cuán grande sea el amor de Dios sobre el universo, la persona se ha de perder. Alguien hizo una pregunta a un apologeta que predicaba en una universidad.
esta jovencita tomó el micrófono para tomar su parte de participación y le preguntó al pastor, ¿Dios me ama? Y él le dijo, sí. Volví a preguntarle, ¿Dios me ama a pesar de todo? Y él le dijo, sí. ¿Dios me ama a pesar de todo lo malo que yo haga? Y él le dijo, sí. Y entonces ella, en forma burlona, le dijo, pues entonces no hay que buscar nada, Dios me ama y me va a salvar, y se fue. Todo el mundo empezó a reírse y él dijo, un momentito, y a la muchacha que me hizo la pregunta, a la distancia, escucha la contestación. Esta es la contestación. Tu papá y tu mamá te pueden amar con todo el corazón. Pero el amor de tu papá y tu mamá no evitarán que tú vayas a la cárcel por hacer algo incorrecto. Aún en la cárcel te sigue amando. Pero rechazaste el amor, seguiste tus caminos y el amor de tu papá y tu mamá no impidieron que te metieran a la cárcel. Eso pasa con Dios. Su amor no impedirá que el juicio final sea el juicio final de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hemos escogido. De hecho, el hombre no es sentenciado porque se haya portado mal. El hombre es sentenciado porque no creyó. ¿Vio? ¿Entendió? El hombre es sentenciado simplemente porque no creyó. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. O sea, que no es porque todos los que estamos aquí no somos perfectos. Y pecamos no de una forma usual, común o como costumbre, pero como seres humanos podemos fallar. Pero Juan dice en sus epístolas, y si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Ok? Así que Juan establece que sí hay la posibilidad. Pero Dios nos ha de salvar no porque seamos santos, sino porque creímos. Porque no va a estar esa santidad que muchas personas piensan de una aureola. Deme un momentito porque esto simplemente sonó en el, y no quiero que me interrumpa. Me perdona eso. Adoro hacia el nombre del Señor. Sino porque hemos creído que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre, Dios lo levantó de entre los muertos y le dio vida. Es una de las preguntas que hace Pablo, y después le dice, ¿cree esto? Y le dice, creo. Y es la pregunta también que le hace Felipe al etíope, dice, ¿crees? Y él dice, creo. Y si creo, entonces ahí hay agua suficiente, déjame bautizarme. Adoro hacia el nombre del Señor. Así que el capítulo 6, que viene a cerrar estos primeros 3 años y medio, y que el capítulo 7 abre estos otros 3 años y medio. Este capítulo cierra así del versículo 14, que voy a leer en adelante del capítulo 6, que dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, hablando de un gran terremoto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta declaración de los seres humanos que Juan está viendo desde el cielo comienza con enrollarse el cielo como un pergamino, o algunos dicen lo que la palabra le llama el firmamento o la cúpula.
es lo azul que vemos en el cielo y que no nos permite ver más allá. Es lamentable porque la Biblia dice que luego todo monte y toda isla fue removida de su lugar, la tierra fue sacudida. Reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, todos siervos y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Escuche bien esto. Esta es la declaración de los miles y miles de personas, millones de personas en la tierra que prefieren morir que aceptar a Dios. Prefieren que las mismas peñas los escondan para no presentarse a la presencia del Señor. Esto data desde la caída del ser humano, donde la Biblia dice que tan pronto Adán y Eva pecaron, se escondieron, porque el pecado lo que provoca en el hombre, que el hombre trate de huir de Dios y esconderse de Dios, porque sabe que Dios es santo, que es culpable, pero no quiere afrontar su pecado. Ese es el problema del ser humano. Lo peor del ser humano es que sepa que está mal, pero no quiere arreglarse. Y eso, mi hermano, se da hasta en las mejores familias. Personas que saben que están mal, pero no quieren aceptarlo. Y entonces se llenan de rebeldía. Porque la rebeldía entonces viene a ser el arma de defensa para no aceptar la culpa que se le está diciendo que tiene o la prueba de que es culpable. De ahí que mucha gente entonces está por ahí diciendo: no, que no me juzgue, que Dios no me juzga, que no me juzgue, que no me juzgue. Y cualquier crítica constructiva para que se arregle se le llama juicio. No me juzgue. Es indirectamente para decir: déjame como estoy, yo quiero seguir como estoy. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. El último verso, los dos últimos versos de este capítulo 16, también deja por sentado que el hombre sabe que lo que está sucediendo es la ira de Dios. El hombre se va a dar cuenta que lo que está sucediendo ha de ser la ira de Dios, pero con todo y esto no se ha de arrepentir. El que no quiere creer, ni aun con señales cree. En una ocasión, una discusión de un metafísico con un creyente, con un cristiano, le dice el metafísico al cristiano, que era también un científico matemático, el cristiano le dice: ¿qué tú necesitas para creer? Y él le contesta: si yo fuese llevado al momento de la muerte de Jesucristo y escuchar sus 7 palabras, diría que estoy delirando. Y entonces el cristiano le dice: no hay manera. A lo cual él dice: bueno, que Dios venga y me diga con una voz bien fuerte: fulano, arrepiéntete, yo soy Dios. A lo cual el cristiano le pregunta: yo creía que tú me ibas a decir que estabas delirando también. O sea, el ser humano no es que necesite prueba, es que no quiere creer. ¿Por qué razón? Porque el creer es por fe. ¿Qué prueba Dios le dio a usted y a mí de su existencia? Nosotros lo creemos porque la palabra del Señor lo dice y por fe lo creímos.
Pero alguno de ustedes vio a Dios construyendo el mundo. ¿Usted lo cree? Por fe. No hubo ninguna prueba. Por eso es que la Biblia, cuando habla de la iglesia, habla de los que viven por fe y no por vista. Pero el ser humano que no ha de creer, mi hermano, no importa lo que suceda. Y aún algunos se van a ir al extremo, como el anticristo, para pensar que le puede ganar a Dios. Pero no solamente eso, hay mucha gente que todavía piensa por ahí que le puede ganar a Dios y que puede ser más inteligente que Dios. Así que el que no le vaya a aceptar, que no le quiera aceptar, no le va a aceptar. Estos últimos versos que hemos hablado, cierra, como les dije, los 3 primeros años y medio y va a abrir el capítulo 7 de los segundos 3 años y medio, que van a comenzar con la palabra después de esto. Si usted va al capítulo 4, también hace una división entre la historia de las iglesias. Si va al capítulo 2, en sus primeros versos, vuelve a hacer una división del capítulo 1, que es lo que Juan vio. Así que hace una división en lo que vistes, las cosas que son, las cosas que serán después de esta y las cosas que son después de esta, que empieza a los 7 años. Cuando llega el capítulo 6, o sea, termina el capítulo 6 y comienza el capítulo 7, entonces vuelve a decirte después de esto. Y hace una diferencia entre lo que había sucedido con los caballos, el 5º sello y el 6º sello. Y aquí la palabra del Señor nos va a dar algo muy interesante, que es importante que nosotros comprendamos, que los 144,000 sellados son una compañía compuesta de judíos. No son puertorriqueños, no son griegos, no son americanos, son judíos. Cuando la iglesia o la sexta de los testigos de Jehová comenzaron diciendo que ellos eran los 144,000 y una vez se convirtieran a los testigos de Jehová 144,000 personas, Dios venía y se los llevaba. Y en 1985, aquí en los Estados Unidos, hubo una periodista que trajo un documental en la televisión diciendo lo siguiente. Hoy hemos sabido que la iglesia de los Testigos de Jehová ha llegado a 1 millón de seguidores. Mas, sin embargo, ellos dijeron que cuando se cumplieran 144,000, Dios venía y se lo llevaba. Eso no sucedió. La pregunta para ellos es lo siguiente: de ese millón es que Dios va a extraer los 144,000. A lo que los ancianos, lo que le llaman ellos los ancianos, tienen otro nombre, del Watchtower, que son el grupo de personas que son los intérpretes, entre comillas, de la Biblia, lo que dice cómo seguir las cosas, tienen una supuesta revelación, y esta supuesta revelación es para corregir el error. El hermano Luis M. Ortiz decía mucho en su mensaje lo siguiente: un abismo llama a otro abismo y un error llama a otro error. Así que si empezamos con el pie izquierdo, seguimos incorrectos. Hay que empezar con el pie derecho, hay que empezar bien. Una vez que malinterpretamos la palabra del Señor, seguimos malinterpretando y seguimos de error en error, y cada vez los errores son mucho más grandes. Así que de ahí sacaron la nueva revelación de que estaban equivocados, y todas estas sextas son fáciles en decir estábamos equivocados. Los 144,000 son los que se van a ir al cielo, y nosotros somos la muchedumbre. Entonces de ahí sale la doctrina de la muchedumbre, de los que van a vivir en la tierra. De hecho, se enseña en el templo, ellos le dicen otro nombre, el salón de los testigos de Jehová, del reino de los testigos de Jehová,
que cada persona vaya por sus comunidades, cuando pasee, vaya por lugares y pida las casas que quiere, porque todos los demás van a ser destruidos y Dios te va a dar la casa de aquellos que destruyó. Así que de aquellos infieles, como en el Corán, pasa por tu casa y dice, ok, y ya un testigo de Jehová le puso la mano. Mientras más bonita sea tu casa, ellos le van a poner la mano para decir, ok, cuando el Señor Jehová destruya a ese infiel, la casa va a ser para mí. Porque ellos van a heredar el reino. Y los 144,000 para ellos entonces vienen a ser los que tienen dones y diademas, los cuales no se encuentran en ninguna parte de la Biblia. Entonces hasta el día de hoy siguen siendo la muchedumbre que no se puede contar, y los 144,000 son los que tienen dones y diademas, y estos 144,000 van a venir a vivir también en la tierra desde Adán hacia acá. En los 70 se construye una casa de bastantes millones de dólares allá en Los Ángeles, California, en esa parte de Hollywood, de la parte de cara. Los presidentes de esta sexta hacen una casa, o construyen una casa, porque recibieron la revelación de que Moisés y Abraham, que son uno de los 144,000, van a venir a vivir porque el reino está pronto a ser establecido y ellos le tenían que hacer una casa. Luego que hicieron la casa, dijeron que a sus seguidores que habían atrasado el viaje. Por tanto, los líderes se fueron a vivir la casa de millones. ¿Sabe? El problema de la gente es que a veces nos gusta que nos mientan. Estamos en una sociedad. Mire, si un político dice la verdad, no sale electo. Si un político es sincero y dice la verdad, hay sus excepciones, ¿verdad? Como Javier Milei en Argentina. Bukele en El Salvador, y bueno, por lo menos el que tenemos ahora, para que nadie se sienta mal, que dijo lo que iba a hacer y lo que iba a hacer lo está haciendo. En el caso de Javier Milei dijo, no hay dinero, si ustedes me eligen, los primeros 2 años van a ser terribles, van a ser difíciles, pero voy a arreglar la economía de Argentina, que estaba, si la mente no me es infiel, a un 84% el déficit de inflación, o sea, la inflación, por ciento de inflación en Argentina, que lo ha bajado en estos 2 primeros años y pico a un 14%. Y él le dijo al pueblo, le va a ir mal los primeros años, pero luego seremos lo que éramos antes en los años de los 70, que era Buenos Aires, una de las ciudades más visitadas y más importantes dentro de las 5 ciudades en el mundo entero. ¿Ah? Y entonces, bueno, esos fueron los que la dañaron. Y entonces la cuestión es que la gente le creyeron y ganó por más de 3 millones de votos por primera vez en la historia de Argentina. Pero en la mayoría de nuestros países, y en el mío en especial, nos gusta que nos mientan. Y le creemos a la mentira. Y la palabra del Señor tiene algo para eso. Dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les ha entregado una mente reprobada para que crean a la mentira. Y la gente entonces sigue dando. Y allí está la casa. Hace poco vi un reportaje de ellos. Los 144,000 no son gente de otras naciones. Son judíos. Y son judíos que pertenecen a 12 tribus de Israel. Y cada tribu tiene 12,000 personas que van a ser selladas, van a ser cuidadas, protegidas por Dios, porque estarán predicando el evangelio en Israel.
La enseñanza de esto, los ángeles sellan a 144,000 siervos de Dios para protegerlos de los juicios que caerán sobre los moradores de la tierra en esta parte de la gran tribulación. Así que tenemos que comprender que los 144,000 son judíos, entender que el programa de la iglesia culmina con el arrebatamiento de la iglesia, por lo tanto, los sellados no guardan ninguna relación con la iglesia. Cuando decimos, o sea, cuando leemos en la palabra del Señor, y si estos días no fuesen acortados por causa de los escogidos, ninguno fuera salvo. No está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel, que es diezmado. Una de las formas de hablar de mortandad, es diezmado por el anticristo. O sea, el remanente que quede va a salir huyendo desesperadamente cuando el monte se abra, en el momento en que Jesús pone su pie sobre la tierra, porque están siendo exterminados. Pregunta bien rápido para que no me... sí. ¿Hace pasaje? Mm. Realmente no había leído. Sí, bueno, escúchese, la gente cree de muchas cosas. Oh, no. Déjeme cómo decirle eso. Hay de todo, como en botija. No son todos, acuérdense de esto, no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Ok? Fue la contestación de nuestro amado presidente internacional a una periodista en Puerto Rico que quería criticar la iglesia por algo que había pasado, y él le contestó: usted ha escuchado el dicho que nosotros mucho decimos, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y con eso la mató. Tenemos que entender que aún dentro de nosotros, y de eso mismo estaba hablando yo en la clase con los muchachos ayer, el hecho de que se llame pentecostal, asamblea, aquí y allá, la gente puede tener muchas maneras de pensar dentro del grupo que está pensando correcto. Por ejemplo, conozco pastores pentecostales, para no decir que concilio, pastores pentecostales que creen en la maldición generacional. Pastores pentecostales que creen en lo que es, ¿verdad?, la teoría del salvo siempre salvo. Y muchas otras cosas más. Hay pastores llamados pentecostales que están esperando el Mesías y que hoy los podemos catalogar como los mesiánicos, pero se hacen llamar pentecostal. Mi papá siempre decía que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que no importa que sea, ¿verdad?, de acá, y es importante que cuando nosotros leamos y vayamos a interpretar,
busquemos. Esto de interpretar no es coger un capítulo aislado e interpretarlo olvidándome de todo el resto de la palabra del Señor. Porque si lo que yo interpreto está chocando con algún otro principio, en algún otro libro, en algún otro capítulo, tengo que entender que estoy interpretando mal. ¿Ok? Así que es importante eso. De hecho, entonces no leyó que la palabra del Señor dice que habían llegado muchos, y la palabra lo presenta con palmas en las manos. Y dice, de toda lengua, de todo linaje, de toda raza, de todo lenguaje y de todas las naciones. Así que eso de que eran los 144,000, allá nada más lo veo que en realidad que estaba incorrecto. Y gracias por usted contestarle. Sí, fíjese, ya que usted trajo eso y alguien pudo haber pensado o lo pudieron haber dicho de esa manera, si vamos un poquito para atrás lo que estaba diciendo, que es el segundo elemento que mi estudio y el estudio quiere presentar, es entender que los 144,000 son sellados para ser protegidos de los juicios que caerán sobre los moradores de la tierra. Así que quiere decir que estos 144,000 no le van a cortar la cabeza. Si van a ser protegidos, y por eso es que se llama la palabra sellados, para que nada de lo que pase o suceda le afecte a ellos. Por tanto, no son el grupo de los que estaban debajo del altar. Bueno, él lo dijo, pues podía decir cualquier cosa, pero sí, usted trajo la aclaración, usted trajo la aclaración y yo estoy con usted en esa parte. Él dijo eso y quiero defender, ¿verdad?, que a veces nosotros como pastores, y entiéndalo usted también porque yo puedo cometer el error. Mire, yo puedo conseguir una persona hoy que esté predicando la palabra como es. Lo invito en el año que viene y vino virado. Y de hecho me pasó. En la iglesia de Ocala me dijo un pastor amigo, que de hecho Juan lo conoce, el pastor, desde que estaba por allá por Nueva York. Y me dijo, Jacob, él me dijo, pastor, es que el hermano fulano me dijo que usted me podía abrir las puertas un día para predicar. Y después déjeme llamar al hermano fulano. Y yo vine y llamé al pastor y me dijo, Jacob, en verdad que va a ser de edificación para tu iglesia. Así que yo le dije, pues, hermano, pase por aquí hoy. Y yo cojo mi día libre y dejo al evangelista que predique. De hecho, predicó, que me acuerdo hasta hoy, el mensaje que fue de Jonás, titulado No te vas a salir con la tuya. Y mire, predicó un mensaje espectacular. Un año después me llama, mire, Pastor Pizarro, estoy por la Florida, venía de Texas, estoy por la Florida. Y después, hermano, vénganos a predicar tal día. Y vino a predicar. Y cuando vino a predicar, se bajó a era como un escalón más abajo donde está ese otro púlpito. Y dijo, hermano, vamos a orar para que reciba el Espíritu Santo. Y mientras se canta este coro, muévase para que el Espíritu Santo vaya tomando control de usted. Y así empieza. Y él empezó a bailar ahí. Y la iglesia hizo como que, todo el mundo me miró a mí, no miró a nadie más. Todo el mundo me mira, entonces yo, como que no quiere la cosa. Bajé y me la acerqué y le dije, varón, eso aquí no se predica. Me dijo, perdone. Después me llamó y le dije, no, hermano, yo no lo puedo tener aquí, porque usted tiene pensamientos que no son los que nosotros compartimos. O sea, la gente puede cambiar de la noche a la mañana. De hecho, el presidente nuestro me dijo una vez, oye, Jacob, tengo ahora la costumbre de preguntarle al predicador que invité el año pasado, ¿estás predicando lo mismo? Si estás predicando lo mismo, te voy a invitar. Pero si has cambiado, avísame.
para no invitarte. Y posiblemente eso pasó en esa. Pero nada, eso pasó y qué bueno que usted lo corrigió y lo puso en ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Lo puso en el estrado ahí, ¿verdad? Y si se enojó, para que se enoje. Tiene dos problemas. ¿Ah? No, pero las personas, nosotros lo corregimos, o sea, le decimos qué es lo incorrecto que están haciendo. Si no se quiere corregir, usted salvó su responsabilidad y él siguió perdido. Porque no se puede hacer nada. Mire, hermano, estas cosas pasan. En una ocasión yo estaba en una iglesia y en esa iglesia había venido un pastor a ser miembro de la iglesia, así como Juan, que viene a ser miembro de la iglesia. Pasa que Juan pues viene jubilado pero no retirado, y aquel pastor era un pastor joven, era como detenerse en la iglesia a lo que le daban una iglesia, y yo estaba dando un estudio de la verdadera adoración. Y estaba diciendo, una de las preguntas que hice fue, ¿cuándo el gloria a Dios es adoración y cuándo el gloria a Dios es alabanza? Y todo el mundo se quedó, pero es el mismo gloria a Dios. Bueno, es el mismo gloria a Dios, pero la intención va a cambiar el gloria a Dios. Porque no es lo mismo que usted, ¿cuál es su nombre que me se me olvida? Ibe. Te amo en el amor del Señor, un abrazo. No es lo mismo que Ibe le diga a la hermana Fuente, le voy a regalar una casa. No te puedes Ibe, tú no vas a hacer eso, pero... Y la hermana Fuente va a decir, gloria a Dios. ¿Qué fue, adoración o alabanza? ¿Por qué fue alabanza? Porque fue un agradecimiento. Fue la respuesta a lo que Dios hizo en ti. Pero si es lo contrario, y te quitan la casa, y levantan tus manos, y dice gloria a Dios, eso es adoración, porque adoración no es por lo que tú recibes, sino el reconocimiento de lo que Dios es. Entonces, tú reconoces a Dios por lo que Dios es y no por lo que te da. Cuando tú reconoces a Dios por lo que te da, tú le alabas. Pero cuando tú reconoces a Dios que no te dio, pero tú sabes que es, tú adoras. Ese fue el problema de Israel, que siempre reconoció a Dios por lo que Dios le daba. Pero nunca reconoció a Dios por lo que Dios es en sí mismo. Y ese pastor me dijo, para mí es lo mismo y va a seguir siendo lo mismo, y ese es tu problema. Y ese problema lo ha llevado bien mal, porque hasta el día de hoy no ha podido ser victorioso. Hay gente que van a permanecer en su error, y pues, ¿qué usted puede hacer? Usted no se va a guiar la vida porque la persona ha continuado en su error. Pero hay que decírselo, y usted salva su responsabilidad ante Dios de decirle, no es así. Ahora bien, habían salido en el sexto sello, habían salido unos 4 ángeles que estaban en pie en los 4 ángulos de la tierra esperando una orden. Cada uno de ellos tenía un trabajo que hacer en los 4 ángulos de la tierra para detener los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Quiero dejar claro que estos 4 vientos no son los 4 vientos de Ezequiel. ¿Alguien ha leído los 4 vientos de Ezequiel? Ok, no se moleste, pero léalo. Daniel habla de los 4 vientos, especialmente en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde entra al valle de huesos secos y sopla de los 4 vientos, espíritu sobre estos huesos. Está hablando del recoger Dios
de los 4 ángulos de la tierra a todos los judíos esparcidos para devolverlo a su tierra. Aquí no está hablando de esos 4 vientos. Está hablando de, en realidad, los vientos que salen de los ángulos de la tierra, que a la misma vez provocan estaciones o provocan diferentes clases de clima que vienen a bendecir la tierra. Acuérdense que estamos entonces bajo el juicio de Dios y aún la tierra, como dice el apóstol Pablo anteriormente, viene a recibir como unas maldiciones, no por ella, sino por el hombre que ha pecado, ¿ok? Para que la tierra entonces le niegue al hombre su fruto, su estadía aquí, y el hombre pueda entonces ser castigado por ello. Esto, dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Del este. Está como en los mismos ángeles que están allá en el cielo. Bueno. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Porque luego van a caer unos juicios de parte de Dios, y todos los que tengan el sello de la bestia van a recibir, ¿verdad?, de ese juicio. Pero estos tienen el sello de Dios, que es más bien una protección especial de Dios para ellos, para que puedan hacer el trabajo que ellos vinieron o fueron llamados a hacer. Acuérdense que también estos tienen unas cualidades que más adelante están. Estos son hombres solteros que no han conocido mujer todavía, creyeron al mensaje de la palabra del Señor y estarán predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces, y oí el número de los sellados, 144,000. Con eso nada más era suficiente para poderle probar a la persona que el hermano Domínguez habla y decirle que la multitud era de millones y millones. ¿Perdona? No diga dónde fue, porque imagínense. Dios quiera que haya caído en cuenta. Amén, porque para eso es. Y entonces la Biblia nos dice que estos son judíos, no son de otros lugares, no son de otras naciones, y es importante que nosotros hagamos una separación de ellos, y que no tiene que ver con el grupo de la iglesia, ni con el grupo de los que están debajo del altar, ni con el grupo de lo que también se le llama o le llaman los testigos de la muchedumbre, de aquellos que venían de toda nación, de toda lengua, ¿verdad? Porque aquí dice que son específicamente judíos. ¿Alguna pregunta? Porque ya nos pasamos la hora. Esa está buena. Usted sabe que muchas veces cuando uno está hablando algún tema, ¿verdad?, que es un poquito difícil, y uno dice, no, pero es que esto tiene sentido, ¿verdad? De lo que, no, pero esto no tiene ningún sentido, o sea, no puedo decirlo. Ahora, cuando nosotros, tiene sentido, ahora, esta es la parte que... Esa es la pregunta. ¿Tiene sentido que haya gente que se quede? O no tiene ningún sentido, porque en verdad ella se habrá de quedar. Entonces, si tiene sentido, si hace sentido que haya gente que se quede, ¿por qué se tienen que quedar? Cuando usted hace la pregunta de la gente que está en la iglesia. No, bueno,
Sí, está bien, pero la pregunta es específica para los de la iglesia o general. Y verdaderamente tiene que ser para la iglesia la pregunta, no verdaderamente para allá afuera, porque es para los que se queden de la iglesia. Ujú. Porque si se van a quedar aquí, ¿verdad? Pues personas creyentes. ¿Hizo sentido eso de que se quedaran? ¿Tendrá Dios el propósito, ¿verdad? O algún, Dios permite que esto pase por alguna razón? No sé si me está explicando bien, pero Voy a tratar de, voy a tratar de explicarlo y le voy a explicar de esta forma. Sí y no. ¿Quiere que se la explique entonces? Ok. Sí y no. ¿Por qué sí y no? En el libro de Ezequiel, Ezequiel tiene una orden de parte de Dios. Ve y predícale a los que están allí, que han sido llevados de Israel a Babilonia. Y a la misma vez le dice, son duros de servicio y no te van a escuchar. Pero yo pondré tu rostro como era un tipo de piedra. Predícales como quiera. Y entonces, había una frase famosa que leemos en el libro de Ezequiel que dice, porque yo no quiero la muerte de los que mueren, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios es que todo hombre se salve. Ese es el deseo de Dios. Aún en lo que se llama la presciencia de Dios, el acto de Dios saber antes de que la persona no va a aceptar con todo y eso. Y ahí es donde muchas personas le llaman la fe de Dios. Con todo y eso, le presenta la salvación y la oportunidad en bandeja de plata, decimos nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros a veces nos quedamos y decimos, esa persona, porque Dios sigue tratando con esa persona si es mala, mira todas las oportunidades que le da, porque es que Dios quiere que se salve. Claro, eso también va a ser lo que se va a usar para que la persona no tenga excusa de que no se le presentó el evangelio. Entonces, tiene sentido porque el ser humano, en su libre albedrío, le van a llamar la atención cosas que no son las celestiales. Y gente que está dentro de la iglesia. Y permítame que yo no me ponga a predicar ahora, pero gente que está dentro de la iglesia, que piensa que la iglesia son unos asientos y unos altares donde yo me voy a sentar para verme bien. Y que mi meta, mi mente y mi enfoque está en que yo tenga la posición tal. Yo llegué a ser obispo. Yo llegué a ser director de misiones. O yo llegué a ser concejal. Y todo mi enfoque está en eso. Nos podemos deslizar, que es la palabra que el Señor usa. Nos podemos deslizar y entonces, escuche bien, porque la gente dice, no, es que Dios no borra. La palabra nos dice, y que vuestro nombre no sea borrado. Así que se borra. Y que vuestro nombre no sea borrado. Porque el hecho es de que el ser humano muchas veces se enfoca y es engañado por una de las 3 formas que Satanás engaña al hombre y a la mujer, por si acaso, cuando digo hombre, a todo ser humano, y es por el deseo de los ojos. Y entonces nosotros a veces hacemos lo que hizo Esaú, vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas.
Vendemos nuestra santidad por una posición, por un título, por una carrera, por un trabajo. Y entonces otras personas no aceptan el evangelio porque le llama más en su corazón está inclinado a las cosas materiales y se han de depender. ¿Tiene sentido? Bueno, tiene sentido en el hecho de que el hombre, siendo ente libre y con decisión moral, va a escoger a seguir a Dios o no a escoger a Dios. No tiene sentido porque cuando tú sopesas lo que Dios te ofrece y lo que te ofrece el mundo, aún por lógica, es mejor seguir a Dios. Aún por lógica. Claro que es el sentido común. Aún por sentido común o por lógica. Es mejor servir al Señor, que es lo que la palabra le llama peso de gloria. Yo quiero caminar a través de todo esto tan difícil porque hay sobre mí un peso de gloria. O sea, la gloria, lo que Dios me ha mostrado, que los escritores dieron es cómo, pero no pudieron explicar de manera detallada, es más grande que cualquier sufrimiento que usted tenga. Pero la gente, cuando hace su análisis, el mundo me llama más la atención. Y hay mucha gente que me lo han dicho a mí, claro, pastor, yo sé que estoy mal, pero me gusta el ron. Me lo han dicho así, pastor, yo sé que yo estoy mal y me voy a perder, pero es que me gusta el ron. La cuestión es cuando se pierda y esté allí, ¿cuál va a ser la contestación que va a dar? Y a otros no les gusta el ron, les gusta las mujeres, a otros les gustan los juegos, a otros les gusta la bolita, a otros les gusta el caballo. Algunos van detrás de las patas de los caballos y se pierden detrás de las patas de los caballos. O sea, el ser humano se inclina a diferentes cosas y esas cosas tan, ¿cómo decir? Esas cosas tan superficiales, tan baratas, nos hacen a nosotros perder lo tan maravilloso del cielo. Entonces hace mucha, ¿cuál fue la palabra que usted usó? Hace mucho sentido. Y de ahí que alguien dijo, en forma graciosa, ¿sabe? Nadie se moleste. Pero esto es una anécdota graciosa para que usted entienda una verdad. Así que no me tire piedra. Alguien dijo en una ocasión, la mujer no está satisfecha con nada. Dije que es no me tire piedra. Decía esta anécdota, la mujer no se satisface con nada. Tanto es así que cuando Dios la creó, lo tenía todo. Tenía mejor hombre, porque era el único. Todo lo de la tierra era de ella. Todas las frutas de los árboles eran de ella. Todo era de ella. Y con todo eso no estaba satisfecha y tuvo que ir a coger del que dijeron que no cogiera. Cuando la persona dijo la anécdota, había unos 4 o 5 hombres y una mujer. Ellos empezaron a reírse y ella se quedó seria. Y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué no te reíste? Y ella dijo, es que no entiendo, yo esperaba más. Entonces uno de ellos le dijo, eso mismo es la anécdota. ¿Ve? Entonces el hombre tiene toda una eternidad para él, todo un cielo y un universo para él, pero no está satisfecho y prefiere perderse
yendo detrás de las patas del caballo, detrás del rabo del perro que corre, detrás de la espuela del gallo, detrás de cosas efímeras que han de pasar. Y entonces prefiere perder la vida por ello. Así que, en realidad, por otra parte, pues no tiene sentido. O sea, no tiene sentido de que tú estés sediento y yo te ofrezca una cuchara de agua o un vaso de agua. ¿Por qué escoges la cuchara? No tiene sentido. Por otra parte, no tiene sentido porque posiblemente el vaso no le llamó la atención y solamente que la cuchara era de plata. ¿Me entiende? O sea, así funciona el hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial. Estamos el jueves aquí estamos con los niños, es campaña de niños y eso allá afuera está espectacular. Ya yo me iba a poner a jugar con una de las maquinitas que hay allí que me gustó. No sé si es para regalarla después. Pero si es por control remoto, más todavía. Bueno, nada. Dios les bendiga, Dios les guarde. De manera especial, joven, Dios te bendiga. Sí, a ti mismo.